Señor, y recibe mi voluntad, memoria, entendimiento, mi libertad, mi haber, mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone a voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. No pido más. Bienvenidos al día 24 de nuestro retiro con San Ignacio. Estamos al principio de la cuarta semana, nuestra última semana de ejercicios, reflexionando gozosamente en la resurrección de Jesús. Hoy vamos a tomar un pasaje maravilloso de la Escritura donde se nos narra cómo Jesús invita a Tomás a meter su mano en sus heridas. Reflexionemos entonces en estos dos pasajes del Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, del 11 al 18, y Juan 20, del 24 al 29. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para entrar de lleno en esta reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos dice San Juan: Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero él contestó: Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, y no meta mis dedos en el agujero de los clavos, y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Entonces les dijo: La paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Jesús replicó: ¿Crees porque me has visto? Felices los que no han visto y han creído. Palabra de Dios. Mis queridos amigos, en esta cuarta semana de los ejercicios, San Ignacio nos invita a ver a Jesús de manera única. Esto es lo que él dice sobre la cuarta semana. Vamos a reflexionar en la manera que Cristo consuela y la vamos a comparar con la manera en la que los amigos se consuelan mutuamente. Posiblemente ninguno de nosotros ha considerado esta semana como una en la que reflexionaremos sobre Jesús como consolador. Y justamente eso es lo que San Ignacio quiere que hagamos, que nos pongamos unos lentes a través de los cuales podamos contemplar muy de cerca los maravillosos relatos de la resurrección del Señor. En los relatos después de la resurrección, Jesús viene a sus discípulos como consolador, como el amigo que consuela a unos y a otros. Antes de su resurrección, Jesús consolaba a la gente con la que se encontraba y lo hacía sobre todo con personas en particular, no siempre con todos a la vez ni con todos sus discípulos. En los relatos después de su resurrección, es notable ver esto, fijarnos cómo Jesús ponía atención especial a cada uno y sabía cómo consolar a cada quien según su situación particular. Los amigos saben cómo consolar a cada uno de sus amigos de manera particular. Por eso Jesús vemos cómo consuela a cada uno de sus amigos de acuerdo a lo que cada uno necesita ser consolado. Por ejemplo, nos damos cuenta de que cuando Jesús se encuentra con María Magdalena después de la resurrección,
o cuando se encuentra con Tomás. A Tomás le dice, ven y tócame. Lo anima a que se acerque y lo toque físicamente. Sin embargo, a María Magdalena le dice, no me toques. ¿Por qué Jesús trata de manera opuesta a ellos dos? Porque sabe lo que cada uno de ellos necesita. En el caso de María Magdalena, ella necesitaba dejar de apoyarse tanto en Jesús. Necesitaba soltarlo. En cambio, en el caso de Tomás, necesitaba acercarse y tocarlo. Vemos que esto sucede también en el pasaje de los discípulos de Maús, cuando van de camino y se alejan de Jerusalén tristes y deprimidos. Cuando Jesús los encuentra en el camino y empieza a platicar con ellos y a explicarles el sentido teológico de las Escrituras para que entendieran la resurrección. Vemos cómo lo que hizo con ellos no lo hizo con nadie más en las Escrituras. Dice el padre Marx que le gusta imaginarse que esos dos discípulos son dos jesuitas, porque los jesuitas son intelectuales. Les gusta mucho pensar en temas profundos. Y esos dos discípulos que se dirigen a Emaús pareciera que necesitaban una explicación teológica de los acontecimientos que habían vivido. Y entonces Jesús se les presenta, se los da, y eso los consuela, los anima. En cambio, Pedro no necesitaba ningún argumento teológico. Lo que necesitaba era una pesca abundante para sentirse consolado. Y supo que Jesús estaba presente para consolarlo cuando consiguió justamente esa pesca abundante. Jesús va con cada persona y se ocupa de ver sus necesidades particulares. Dice el padre Mark que en la Sociedad de Jesús, los jesuitas y los que los acompañan llaman a esto en latín cura personalis, que significa cuidado personal, porque tratan de consolar a los demás de manera personal, como consolaba Jesús, como consuelan los amigos, atendiendo las necesidades personales de cada quien. Jesús hacía eso con cada uno de sus amigos. Sin embargo, tomemos nota. Jesús no siempre nos da lo que queremos. Él nos da lo que necesitamos. Esto sucede también con los grandes y buenos amigos. A veces queremos que nos den algo que en realidad no es bueno para nosotros. Y si es un buen amigo, nos dará no lo que queremos, sino lo que necesitamos, lo que es bueno para nosotros. Vemos, por ejemplo, a Pedro, ¿verdad? Que quiere tomar su tarea de pescador, que quiere seguir pescando peces, pero Jesús le pedirá que deje de ser pescador y se convierta en pastor de ovejas. Los discípulos de Maús se alejan de Jerusalén y, sin embargo, Jesús los mueve para que regresen a Jerusalén. Y volvemos a ver a María Magdalena que quiere estar pegada a Jesús, aferrarse a Jesús, y sin embargo él sabe que lo que necesita es soltarlo para ser una mejor discípula. Incluso Tomás, cuando Jesús le dice, ven y toca mis heridas, no está escrito si Tomás en realidad tocó las heridas o Jesús, la de Jesús o no. Tal vez ya no necesitó tocarlas. Después de todo, lo único que posiblemente necesitaba era que Jesús le pidiera que lo hiciera. Cuando expresamos a Jesús nuestros deseos, debemos recordar que Él nos va a dar lo que necesitamos y lo que nos conviene, pero no siempre lo que queremos. Tomás probablemente se sintió muy mal por haber necesitado tocar las heridas de Jesús para creer en su resurrección. Pero San Ignacio nos dice que no nos debemos sentir mal por pedirle a Jesús lo que deseamos o necesitamos, que debemos pedirle a Jesús por nuestras necesidades, pero que debemos pedirle la gracia para aceptar lo que Él nos dé. El padre Mark piensa que a San Ignacio le debe haber caído muy bien Tomás, porque pedía a Jesús lo que necesitaba, y que seguramente San Ignacio también le gustaría mucho que nosotros hiciéramos lo mismo. En este tiempo de nuestro retiro en el que reflexionamos sobre la resurrección de Jesús, quisiera darles unas preguntas para su reflexión.
que aquí les vamos a mostrar en la pantalla. Son 6 preguntas. La primera, ¿qué es lo que necesito ver para creer? Segunda, ¿a qué necesito asirme más estrechamente para estar unido a Jesús? Tercera, ¿necesito soltar mis ideas sobre Jesús y descubrir un Jesús nuevo? Cuarta, ¿necesito un signo de abundancia en mi vida? Quinta, ¿necesito acaso un entendimiento teológico? Sexta, ¿qué es lo que necesito personalmente para experimentar a Cristo resucitado? En este tiempo que vamos a tener de oración contemplativa en silencio, yo les invito a que vayan con Jesús y que le digan lo que creen que necesitan y lo que desean. Y después que acepten que los consuele de la manera que Él sabe lo que necesitan cada uno para ser consolados. Dejemos ahora pues a un lado todo lo que pueda distraernos. Siéntense cómodamente con la espalda bien derecha. Cierren sus ojos para entrar en su interior. Enciendan su pantalla de manera que puedan contemplar la escena y formar parte de ella. Y ahora empecemos a respirar lenta y profundamente. Inhalamos 1 y exhalamos 2. Inhalamos 1 y exhalamos 2. Nuevamente, inhalamos 1 y exhalamos 2. Nos dice San Juan: Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero él contestó: Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: La paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Palabra de Dios. En estos minutos quiero retomar las preguntas que te hice antes para que las medites. Siéntete un poco como Tomás, con esas dudas que a veces es normal que tengamos. Y pregúntate, ¿qué es lo que necesitas para creer, para aumentar tu fe?
¿Necesitas asirte más estrechamente a Jesús? ¿De qué manera? ¿Por qué y para qué? ¿Acaso necesitas soltar las ideas, las nociones que tienes sobre Jesús y descubrir un Jesús nuevo en tu vida? ¿Estás viviendo actualmente una situación de inseguridad donde lo que estás queriendo es un signo de abundancia de parte de Jesús en tu vida? ¿Acaso necesitas un entendimiento teológico? ¿Qué es lo que crees necesitar personalmente para experimentar a Cristo resucitado? Poco a poco vamos regresando a este lugar y cuando estén listos, abran sus ojos. Muy bien, pues entonces les vuelvo a pedir que en este día tomen un tiempo especial para profundizar más en estas preguntas y en la sesión de hoy. Creo que será de gran beneficio si lo hacen. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.